Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy lunes 4 de noviembre del año 2019, después de este fin de semana largo. Sean nuestras primeras palabras en la entrega de esta noche, expresar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a la familia del presidente Danilo Medina y de manera muy especial a él directamente, por el fallecimiento de su padre, el señor Juan Pablo Medina, a la edad de 101 años. El presidente Danilo Medina tiene que sentirse muy satisfecho y muy agradecido de Dios. Él lo expresó en la mañana de hoy cuando leía, o mejor dicho, cuando pronunciaba unas palabras de despedida de su padre en el cementerio Cristo Redentor, hablando de la fortuna de haber tenido un padre que le haya inculcado los valores que don Juan Pablo Medina les presentó con su ejemplo de vida, tanto a él como a toda su familia, y agradecer a Dios por la oportunidad de que su padre haya vivido durante 101 años. Es un privilegio que una familia pueda tener la oportunidad de disfrutar de su progenitor por tantos años. El presidente Medina habló de manera muy llana y expresó de manera muy sincera el hecho de que durante los últimos años ya el señor Juan Pablo Medina estaba viviendo sin calidad de vida, fruto de su enfermedad y de condiciones de salud que le afectaron. De hecho, expresó que su muerte fue fruto de esas enfermedades y de una operación que finalmente no estuvo en condiciones de resistir. El presidente tuvo palabras muy sinceras, muy emotivas. También el presidente tiene que sentirse muy satisfecho y muy agradecido de Dios y de la sociedad dominicana. En este fin de semana, sobre todo desde ayer domingo cuando se supo la noticia y hoy lunes, el presidente Medina recibió muestras de afecto, de apoyo, de solidaridad de todos los sectores de la sociedad, sin importar que sean sus adversarios políticos, sus contrincantes. O sea, desde la figura del expresidente Leonel Fernández, que en estos momentos es la persona que tiene unos mayores niveles de confrontación y de adversidad frente a él, hasta el candidato presidencial que terció con él en las elecciones del 2016 y que es nuevamente el candidato presidencial del PRM y principal exponente de la oposición, el licenciado Luis Abinader, fueron a expresarle sus condolencias y a estar presentes con él y con su familia, ni hablar del expresidente Hipólito Mejía y diversos sectores de la vida nacional. Desde aquí nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias al presidente Danilo Medina y a toda su familia. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con el politólogo, catedrático universitario, abogado y gran amigo nuestro, Belarminio Ramírez Morillo, para comprender lo que está pasando en la realidad política de la situación actual de nuestro país. No se vayan y después de la pausa, Belarminio Ramírez Morillo aquí en Víctor en Vivo. Y tal como habíamos anunciado antes de la pausa, para conocer la realidad política de la situación actual en nuestro país, el destacado politólogo, catedrático universitario, escritor y analista político, doctor Belarminio Ramírez Morillo. Buenas noches, Belarminio, un placer tenerte por aquí. Placer es mío, Víctor. Belarminio, ¿cómo describirías la situación actual que se está viviendo en República Dominicana en el plano político? Primero la veo interesante. Interesante porque se está cerrando un ciclo de liderazgo que equivale a un ciclo histórico. Cada 30 o 40 años hay un cierre de ciclo en cada uno de los países de América Latina. En el 20, por ejemplo, por primera vez en 40 años, habrá unas elecciones sin Leonel, sin Danilo y sin Hipólito en la boleta. O sea, perdóname que te interrumpa, cuando dices sin Leonel,
das por un hecho. Leonel no será candidato en el 20. Definitivamente no será candidato en el 20. No es posible que sea candidato en el 20. Por el impedimento jurídico. Claro, porque es que hay una ley que se aprobó para frenar transfugismo. Ellos argumentan el derecho constitucional a elegir Pero y es que ser elegido. ellos están equivocados. Ellos están planteando el derecho a ser elegido como un derecho fundamental. Y ese es un derecho de ciudadanía, primero. Segundo, ese derecho él lo ejerció al participar en las primarias. A él no se le ha vulnerado porque él lo ejerció. Él participó y perdió. Si la Junta inscribe a Leonel como candidato, ha colapsado el sistema electoral dominicano y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque los que están en la Junta son personas honorables, conocedoras del derecho electoral. Abogados todos. Todos, y que por presión no van a cometer ese error, porque de inscribir a Leonel, entonces habría que inscribir a todos los que participaron y perdieron, si van y lo inscribe otro partido. Sin embargo, el expresidente Fernández en unas declaraciones hace varios días señalaba que en caso de presentarse algún impedimento sería inconstitucional, dejando entrever de manera indirecta que podría presentarse un recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde luego que ellos lo van a presentar, porque ellos saben que él no va a ser candidato, y la estrategia y el plan de ellos es hacer ruido permanente de opinión pública para afectar al PLD. Él sabe que no va a estar en la boleta. Desde mi visión hay un pacto encubierto entre él y Luis Abinader. E inclusive varios de los partidos que piensan inscribir a Leonel es porque quieren ir sin candidato en la boleta presidencial. ¿Y en qué les beneficia eso? Bueno, pero imagínate, tú y yo que venimos del balaguerismo y que conocemos ahí a Arcojo sentado y a Artuerto durmiendo. El Partido Reformista es algo donde cada quien es dueño de un pedazo y hace con su pedazo lo que le da la gana. Si no hay candidatura presidencial, cada caciquito que tiene unos votos en provincia lo va a negociar él como quiera. De manera individual y personal. Y no hay que sancionarlo. O sea, a ellos les convendría no tener candidatura. Entonces la Junta lo que hará es lo siguiente. Cuando los partidos vayan a depositar las inscripciones, hay un programa. La Junta toma el acta de inscripción y la digita, el nombre y la cédula. Si al digitar la cédula sale, participó en primaria X, rechazada la inscripción. De acuerdo al artículo 134 de la ley, de la nueva ley electoral. Exacto, rechazado, automáticamente rechazado. Participó en la primaria porque la primaria la organizó la Junta. Y quien tiene el registro de todos los que fueron inscritos, participaron, todos los que fueron inscritos y después se retiraron, es el órgano electoral, que es la ganancia que tiene la democracia ahora al llevar este proceso de participación de los partidos bajo el control del órgano electoral. Entonces, rechazado. Después de no admitida, es el término jurídico, no admitida. Entonces, quien se considere afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional o puede recurrir al Tribunal Superior Electoral, pero allá no van a tener causa a su favor, porque no es verdad que el Tribunal Superior Electoral ni el Tribunal Constitucional va a fallar en contra del ordenamiento electoral en una campaña que ya hay un calendario en marcha. Entonces Leonel no será candidato. Vemos el artículo 134 de la ley electoral 1519, que es la nueva ley electoral, modificando las 275-97, que establece lo siguiente, cito: transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Más claro ni el agua. Eso ese artículo no es objeto de ninguna interpretación porque es 100% objetivo y preciso. Entonces, Leonel lo sabe, ellos lo saben, ellos saben lo que están haciendo
pero ellos van a fracasar en ese proceso. Y entonces, Belarminio, los partidos que ya han presentado o proclamado en asambleas al expresidente Fernández como candidato, son 6 en la actualidad: el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que está en proceso de cambiarle el nombre a la Fuerza del Pueblo, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido de la Unidad Nacional PUN, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y la Fuerza Nacional Progresista. Al momento de inscribir y que le sea rechazada la candidatura, ¿tienen un plazo, una oportunidad para presentar otro candidato o quedan acéfalos para la candidatura? La Junta tiene facultad para darle un plazo, pero si quiere no le dé el plazo y se quedan sin candidatura. Al nivel presidencial. Sí, si la Junta se supedita a lo que establece la ley y a lo que establece el cronograma aprobado por el propio órgano electoral, se quedaron sin candidatura. Ahora bien, si ellos alegan ignorancia jurídica en la interpretación de la ley de partido y de la ley de régimen electoral, la Junta puede darle un breve plazo para que presenten una candidatura no objetable. A través de una resolución administrativa. Exactamente. Belarminio, al principio me decías que es la primera vez en 40 años que vamos a unas elecciones sin los expresidentes. Exactamente. Entonces eso es un acontecimiento histórico muy grande, muy trascendente, porque esos ciclos cada 30 o 40 años. La última vez que tuvimos unas elecciones en la que no participó un expresidente o un presidente en ejercicio fue en el 96, hace 24 años. Bueno, exactamente, hace 24 años, exactamente. Y anterior al 96 fue en el 62. Exactamente, entonces es un ciclo. Ahora estamos cerrando un ciclo, estamos abriendo otro ciclo. Pero el elemento más novedoso es el siguiente. Hay una nueva mente social ahora, porque se cierra un ciclo, pero hay una nueva sociedad. Una nueva sociedad es un nuevo clima de pensamiento. Una nueva sociedad es un individuo con una actitud distinta sobre la política de la que tenía el individuo de hace 1, 2 o 3 décadas. O sea, el ciudadano de hoy ve la política, ve los políticos de manera muy diferente, con una actitud despectiva en un porcentaje muy alto. Cuando nosotros éramos muchachos, lo que más influía en la sociedad, en la mente social, era el liderazgo político. Ahora el liderazgo político influye muy poco. Cuando uno hace el estudio, uno se da cuenta que un porcentaje muy alto de la población siente más admiración por un atleta, por un artista, por un actor, que por los líderes políticos. Entonces, por eso se habla de la antipolítica. Entonces, se cierra un ciclo de política que venía ya del postcaudillismo ilustrado, de liderazgo que se formaron en la doctrina y en la ideología, y que ellos son el puente de la transición hacia esta nueva sociedad. Ahora es lo contrario, Belarminio. Lo peor que le pudiera pasar a un candidato es ser político. Bueno, la etiqueta político es lo que te daña, pero el ciclo que se cierra es de liderazgo político. Sí, es la primera vez que tenemos también 2 candidatos a la presidencia que su tarea principal es la empresarial, no política. Exactamente, pero eso es el ciclo. O sea, los caudillos ilustrados produjeron hijos. Los hijos de los caudillos ilustrados, que es el postcaudillismo ilustrado, cierran su ciclo ahora. Alguno podrá volver después, pero por un asunto de edad, lógicamente, el ciclo va a quedar cerrado. Podemos decir que los hijos de los caudillos ilustrados son Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Son hijos de los caudillos ilustrados. Margarita Cedeño, Belarminio, tú que has escrito, quiero resaltar que el doctor Belarminio Ramírez Morillo, nuestro politólogo invitado de esta noche aquí en Víctor en Vivo, es un politólogo, es un estudioso, es abogado, es sociólogo, es catedrático universitario, pero se caracteriza por ser autor de libros que presentan situaciones, presenta tesis en sus libros que van mucho más adelante de lo que la sociedad va descubriendo. El doctor Belarminio Ramírez Morillo escribió sobre Balaguer, hizo una biografía para escolares del presidente Balaguer, después escribió sobre el presidente Balaguer Escuela de Poder, donde analiza cómo el presidente Balaguer se dedica a enseñar con su ejemplo lo que es
la cátedra política, pero después escribió sobre Balaguer y Leonel y lo que representaba la herencia política del expresidente Balaguer en la figura del doctor Leonel Fernández Reina. Pero después escribió sobre Leonel como nuevo paradigma de liderazgo político, pero después también escribió sobre Margarita Cedeño de Fernández y el cómo Margarita Cedeño fue desarrollando su figura cuando no se vislumbraba a Margarita Cedeño como una dirigente política, sino como una primera dama. Después escribió sobre Danilo Medina y sobre Danilo Medina como gerente, como presidente, como su estilo de gobernar desarrolló un liderazgo a través de su figura, en su esencia. El gerente y líder en la escena. El gerente y líder en la escena. Pero después Belarminio escribió sobre la escuela de las campañas electorales. Todo el que aspire a ser candidato a alguna posición en estas elecciones del 2020 o en cualquiera de las elecciones venideras, les recomiendo leer este libro que aparece en sus pantallas sobre cómo gerenciar, organizar y diseñar estrategias de campañas políticas. Y su más reciente obra tiene que ver sobre el neuromarketing en la actividad política. Y reitero, Belarminio siempre no es solamente lo que él estudia, lo que él aprende con su experiencia, sino cómo lo transmite a través de sus obras. Belarminio, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, si llamamos, tomando tus palabras, como hijos de los caudillos ilustrados, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a Danilo Medina, y vemos un nuevo ciclo que se presenta para el 2020 con Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ¿en qué lugar, en cuál de los dos grupos entra ella? Ya ella es Abinader, Margarita, Gonzalo, es una generación que va después. O sea, digamos que ellos son nietos de los caudillos ilustrados. De los caudillos ilustrados. O hijos de los hijos de los caudillos ilustrados. Exactamente. Porque ellos, esa generación de ahora, se cobija en la sombrilla de Leonel, Danilo e Hipólito. ¿Qué tú crees que haga la doctora Margarita Cedeño Fernández? ¿Se queda en el PLD, apoya a Gonzalo Castillo o se va con su marido? Margarita es muy inteligente y lograr convertirse desde el año 2005 hasta la fecha, desde diciembre del 2005 hasta la fecha, Margarita ha estado dentro de los 5 liderazgos más populares del país. Con mayor simpatía y mejor imagen. En el 2019. O sea, no es algo casual. Durar 15 años posicionada, eso no es algo casual. No es un accidente, como que han querido decir algunos. Ella evidentemente que se benefició mucho de haber sido primera dama. Pero ella le dio un estatus al despacho de la primera dama. Y un perfil. Un perfil, y eso hace que Danilo la escoja candidata a vicepresidencial. Y luego desde ahí se ha consolidado en un sentimiento social. Ya cuando Danilo la lleva en el 12 fue porque estuvo obligado. Porque se hicieron como 7 encuestas. Se impuso la realidad de su popularidad. A todo. Danilo midió el comité político entero. Él no quería equivocarse. Y en todo salía que le convenía era llevarla a ella como vice. Y en el 16 repitió con ella. Ya ahí no estando Leonel muy de acuerdo. Porque Leonel en ningún momento vio a Margarita como una política. Sin embargo, en su discurso, de renuncia a la presidencia del PLD, él argumentó que la retiró. Ahí me sorprendió. Él dijo que ella le llevaba 30 puntos. A Danilo Medina. Entonces, cuando él dijo eso, yo exploté en una carcajada. Porque si ella le llevaba 30 puntos a Danilo, ¿cómo él, después de que ella salió electa vice, en vez de apoyarla a ella para el 16, en la misma transición, él llenó el país de vallas, vendiéndose él como el retorno? Le llevaba 30 puntos, estaba en la cima, de acuerdo. No, y él señalaba que tuvo que retirarla. Y tuvo que retirarla. En una de las decisiones más difíciles de mi vida. De su vida. Y él sale con 12 años, la ñoña puesta. Y entonces ella que estaba
en esa cima de popularidad, entonces él entiende que no debió ser ella en el Sin 16. embargo, en las primarias del 6 de octubre pasado, ella le ofreció públicamente su respaldo y su apoyo a él. Claro, pero ella lo hizo bien, porque Margarita es la heredera del leonelismo. Tú me hiciste mención, antes de entrar al aire, de una declaración nuestra donde yo hace 2 años y 4 meses dije, plan A, Danilo, la reelección. Plan B, Margarita y Gonzalo. Y Eso Gonzalo. salió, yo recuerdo haberlo visto en una portada, Sí, no recuerdo si fue en el periódico Hoy o en el Listín, en el pero Hoy. yo lo dije, Yo te estoy hablando del 13, el 14. Sí, yo lo dije, fue en una entrevista, en uno de los matutinos, un programa de televisión importante. Entonces, ahí yo planteé Margarita, heredera natural de Leonel, aunque él no lo quiera. Y Gonzalo, heredero natural de Danilo. Entonces yo dije, o uno o el otro. Y ahí mismo dije, es probable que sea Gonzalo porque el danilismo tiene el control de más del 80% de la estructura de dirección del PLD. El danilismo tiene el gobierno, tiene mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos. Entonces es lógico que cojan como relevo de Danilo a alguien de su corriente. Además, Danilo Medina, como líder de su equipo y presidente de la República, dio demostraciones de aceptar un relevo en la figura de Gonzalo Castillo, después de las encuestas, más no Leonel Fernández con Margarita. Porque Danilo es un líder mentor, Danilo no es un enfermo patológico de poder. Danilo, conversando conmigo en el 2014, cuando yo le dije que él iba a ser candidato en el 16, él decía que no. Yo lo dije en enero del 13 y él me decía que no. Entonces él, como evadiéndome la pelota, me preguntaba, pero Belarmino, y de los muchachos míos, ¿cuáles tú ves con perfil del presidente? Yo le dije, ninguno, porque es que ahora la gente está en usted y la gente aquí no se pone en 2 liderazgos a la vez. Mientras usted esté haciendo un gobierno con un resultado tan extraordinario, nadie va a mirar ninguno de sus colaboradores. Y en efecto, así fue. Pero si Leonel se hubiese puesto en Margarita para el 16, no se hubiese reformado la Constitución para Danilo. Eso ni siquiera se hubiese intentado. Sin embargo, Belarminio, en tu libro sobre la capacidad gerencial y el estilo del liderazgo de Danilo Medina, tú señalas como parte de las razones que le han dado este éxito a su gestión y a su figura, su cercanía con la gente, su humildad, su sencillez, humana, su puntualidad, su naturaleza humana. Sin embargo, vemos que la herencia en cuanto a figura de representación de ese equipo político y del Partido de la Liberación Dominicana para presentar como candidato en las elecciones del año que viene, es un hombre con un perfil que imita esas características, mangas cortas, sencillez, anda con el presidente siempre en las visitas sorpresas, cercanía con el presidente, y eso hace que el danilismo se identifique con esa figura de Gonzalo Castillo, y buen gerente, buena gestión. Sin embargo, los resultados fueron muy estrechos, la diferencia fue un margen muy estrecho. En las primarias del 6 de octubre. El triunfo de Gonzalo Castillo no fue con una brecha amplia de diferencia. Tú puedes buscar, entrar al Twitter del doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Los 300.000 del PRM, los 300.000 de Leonel y 300.000 PLDistas. Palabra de Dios. El PRM jugó de manera inteligente. Al ellos tener un padrón, ir con primarias con padrón cerrado, y a Luis Abinader tener un posicionamiento 80-20 frente a Hipólito, ellos pudieron darse el lujo de escoger a su adversario. Los del PRM que no estuvieran inscritos en el padrón para votar, que votaran por Leonel. No, lo que dijo el presidente... Y los que estaban también podían. También los que estaban inscritos en el padrón, porque no es verdad que los votos del PRM son eso. No es verdad. Sí, pero el PRM sacó 300.000 votos. Es muy poco voto. En comparación con 2 millones del PLD. Es muy poco voto. De los inscritos de ellos, por lo menos 200.000 votos le pusieron. Claro, porque ellos tenían un padrón de 1.200.000 y votaron 300. Es muy poco. Por lo menos le pusieron 200.000 de eso.
o le pusieron los 300. Y a confesión de parte, relevo de prueba, porque el doctor Esquea, que nos merece todo el respeto, bueno, es una persona muy juiciosa. Esa es una institución Sí. y nadie le ha mandado a callar la boca en el PRM. Ni nadie lo ha desmentido. No, porque no se atreven. Entonces, o sea que la alianza Leonel Fernández, Luis Abinader, tú la das como un hecho. ellos tienen una alianza ya, una alianza que va a destruir la carrera de Leonel Fernández. ¿Por qué? Oh, pero ven acá, Víctor. Es que cuando tú construyes una carrera política, la carrera te define una imagen, te define aliados y te define adversarios. Cuando tú dedicas 40 años de tu vida a un partido político, tú eres miembro de una familia política. Se habla de familia peledeísta, familia reformista, la familia. Los políticos dedicamos más tiempo a la familia política que a la familia sanguínea. O sea, la familia sanguínea de los políticos se reduce a la pareja y los hijos, el padre y la madre, porque no hay tiempo para más, porque todo el resto del tiempo es para la familia política. Entonces, se construye un puente afectivo con la familia política. Se celebra la tristeza, la alegría, todo. Hoy, ¿cómo tú vas a querer destruir tu familia política solo por que tú quieres una silla que la ha perdido y te va a ir del lado de los verdugos tuyos y de tu familia? Leonel se va a ir solo. Después que pase la Navidad es que Leonel se va a dar cuenta que realmente no tiene a nadie. ¿Qué porcentaje tú entiendes de esos 900,000 dominicanos y dominicanas que votaron por él en las primarias del 6 de octubre? ¿Qué porcentaje tú entiendes que se mantiene con él? Pudiera lograr, en el mejor de los casos, 100,000 votos. 100,000 votos, estamos hablando de cerca de un 4%. En el mejor de los casos. ¿Tan poquito? Bueno, porque es que nadie ha podido dividir un partido en el poder. Lo intentó don Augusto Lora, que fue el que hizo el Partido Reformista. Balaguer estaba en el 68 y con el papá MIDA. Sabe mucho Sí. de eso. Y cuando Balaguer creó el MNJ con el doctor Gómez Bellé, exacto, porque entendía que cuando Augusto Lora, Balaguer llegó, que vio que el otro era el que tenía las relaciones primarias con don Raúl González como secretario y general, con los liderazgos de los pueblos, dijo, Sí. este hombre es un problema. Sí. Entonces comenzó ignorándole. Entonces ahí vino el MIDA y don Augusto Lora, un hombre honorable de mucho respeto, quiso hacer tienda aparte. vicepresidente de la República. Fracasó. Después con Fernando Balaguer, cuando lo declaran muerto en el 78, que solo faltaba de que el novenario, según Antonio Guzmán, que se fue del país, le entrega el Partido Reformista a Fernando Álvarez Bogar para que lo organice. Cuando viene en el 82 encontró un partido estructurado, entonces dijo que no quería a Fernando Álvarez Bogar como candidato a la vice, que mejor él se retiraba. Después Fernando se fue. Cuando se va Fernando, con Fernando se fueron 7 senadores, incluyendo al presidente del Senado entonces. Que era José Osvaldo. ¿Y qué le pasó? Cuando llegó el momento de la votación, Peña Gómez se quedó esperando unos votos que no llegaron. Cuando un partido está en el poder, y más el PLD está más enraizado en el poder que lo que estaba el Partido Reformista. En ese Balaguer. entonces. Mucho Sin embargo, más. el ejemplo de Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco para el 86. Pero ellos se dividieron, ellos pelearon, pero la división fue después. Entre Jacobo y Peña. Después fue que Jacobo fundó su partido. Después fue que fundó su partido. Ellos se traicionaron, pero después fue que fundó su partido. Entonces, Leonel ya tiene una consigna de para afuera que van. ¿Qué tú opinas de esa? Es los millones de empleados que tiene el gobierno, es para afuera que van. Eso todos lo están leyendo como que ellos que van a perder su puestecito de trabajo. ¿Fue un error del expresidente Fernández decir eso? Pero un error grave. ¿Y tú crees que con la sed de poder, con el hambre de poder que tiene el PRM, después que llegue va a respetar pacto de nada? No, eso va a barrer con todo. Entonces, a veces hay muchas películas. Yo veo mucho el cine de acción. Hay un tipo de película donde el señor cae preso o tiene que irse del país por alguna razón. De repente llega a la casa, ya encuentra que la pareja tiene otra pareja, que los hijos tienen otro padre, en fin.
y él le mete fuego a la casa con toda la familia dentro. Leonel lo que quiere es destruir al PLD con todo dentro por un sufrimiento personal. Leonel lo que está es sufriendo porque Danilo lo ha superado en la valoración de la gestión. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el presidente Danilo No, Medina pero que, en el pabellón de pero judo? que yo lo he dicho primero. La misma noche del discurso de Leonel, a mí me entrevistaron y tú buscas al otro día la primera plana de Eloy. Yo estoy en la primera plana y ahí yo digo que fue un discurso de sufrimiento y de dolor porque lo han superado. Belarminio, entonces, ¿tú das por sentado que Gonzalo Castillo, el PLD y sus aliados ganan las elecciones de mayo del 2020? En la primera vuelta. En la primera vuelta. Sí, vamos a ganar en la primera vuelta. ¿Y mantener mayoría congresual y municipal? Sí, porque Leonel no va a poder aportarle a Abinader lo que ellos piensan. Y Leonel ha dado unos pasos apoyándose en base variopinta. Y mira, ponerse en los brazos de Quique Antúnez del Partido Reformista. Y por otro lado del PTD. O sea, en su desesperación, esos dirigentes del PLD que con la cabeza caliente han renunciado, ya muchos de ellos lo están pensando. Pero a propósito, Víctor, en mis hallazgos, porque yo soy una especie de laboratorio de ciencia política y de comunicación. Tú vives en eso. En la Marcha Verde, cuando se movilizó todo el país, hubo una valla muy interesante y en Santiago la sacaron bien grande, pero una valla más grande que el techo de este estudio de televisión. Y esa valla tenía un animal, la agarraban entre 6, 2 en una esquina, 2 en el medio y 2 allá. En la esquina derecha, quien iba caminando al lado de que llegaba la valla era Luis Abinader, y en la esquina izquierda, Milagros Ortigo. La valla era un gato. Y al gato le quitaron la cabeza del gato y le pusieron la cabeza de Leonel. Esa fue la primera valla, la que dominó la manifestación de la Marcha Verde en Santiago. ¿Y tú crees que una gente que esté bien de la cabeza y lo piensa 2 veces se va a darle apoyo a quien le hace una cosa así? Ellos no tienen idea de lo que están haciendo, el trauma, la frustración, el sufrimiento que le va a traer por dejar su familia, su gente, todo emocionalmente, para irse a hacer causa común con gente que lo odia, que han sido su verdugo. Eso va a ser devastador. Entonces Margarita no puede seguir a Leonel. Ahora vine a lo que tú me preguntaste al principio, porque Margarita es muy inteligente, tiene mucho juicio, tiene mucho tacto. Margarita es el liderazgo femenino más popular de la historia, porque ella logró índice de popularidad por encima de Milagro. Cuando uno mide en el PLD es un partido de mujeres honorables. Ninguna se ha asemejado en popularidad, en niveles de agrado a lo que ha logrado Margarita, y Margarita no puede dejar eso. ¿Tú entiendes que sería una buena decisión del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, de repetir con Margarita Cedeño como candidata vicepresidencial? Como pintan las cosas, sí. Ya hoy inclusive en Twitter ya yo escribí hoy sobre eso. Hoy después que fui a darle el pésame al presidente, salí de ahí, me monté al vehículo y ahí mismo escribí que como pintan las cosas, yo veo un binomio Gonzalo-Margarita. Belarminio, ¿y la figura del alcalde de la ciudad capital, David Collado, que se ha especulado mucho en estas últimas semanas sobre una eventual candidatura presidencial de esta figura? Por país posible. Sí. Bueno, si la Junta Central Electoral, escuchen bien, pueblo dominicano, yo te dije ahorita que la Junta tiene 2 alternativas. Los que inscribieron a Leonel rechazados se quedan sin candidato. O si le dé el plazo, entonces en ese plazo, país posible entra y puede inscribir un candidato, si abren el plazo. Y lo más lógico es que sea David Collado. Sería conveniente. ¿Qué efecto tendría, qué impacto tendría en el electorado una eventual candidatura a la presidencia del alcalde Collado? En el liderazgo de la oposición, el segundo liderazgo de la oposición más popular es David Collado. Después de Abinader. Después de Luis Abinader es David Collado. Inclusive en todo a lo interno del PRM, Collado duplicaba a Hipólito Mejía. David Collado es una realidad ya como liderazgo de este ciclo que nace. A nivel nacional. Entonces, sería saludable para la democracia que David Collado corriera ahora como figura presidencial. Ahora. Muy saludable sería.
porque viene de una gestión eficaz de la alcaldía y una persona prudente, decente, altruista, que aportaría mucho. Sin embargo, se habla también de que se pudiera conformar una boleta en el PRM con Luis Abinader como candidato presidencial y David Collado como candidato vicepresidencial. Se está hablando de David como candidato vicepresidencial de Gonzalo. También. Y a mí me gusta David aliado al PLD, porque ahí David tiene más futuro, porque la relación entre David y Abinader nunca han sido buenas. ¿Y no le afectaría a él el que se le viera como saliendo del PRM y dividiendo el voto opositor PRMista? Pero porque entonces... Tú sabes lo que hubo que hacer porque el PRM no quería inscribirlo aquella vez. Claro, él fue candidato por el Partido Reformista. Tuvieron que inscribirlo de manera irregular. Y siempre se le ha visto a él más cercano políticamente al expresidente Hipólito Mejía que al licenciado Luis Abinader. Pero es que eres una marca en base a un trabajo. Él se construyó a sí mismo con un plan y una estrategia, una inversión muy poderosa. Y ya es una realidad. Estamos viviendo la era de la antipolítica, donde el poder de un liderazgo es su imagen y su reputación. Y si tú la construiste con tu madera, con tu esfuerzo, con tu sudor, ya lo de las siglas partidarias es un fenómeno secundario. Entramos en estas nuevas elecciones del 2020 a un escenario donde los partidos pasarán a un segundo plano y las figuras, los candidatos son los... Ya los partidos están en un segundo plano. La gente vota más por el candidato que por el partido. El sistema de partido iba a sucumbir aquí en el 16, porque en el 12 el sistema de partido estaba muy mal, en el 2012. Y Danilo, con el gobierno que hizo 2012-2016, salvó a la partidocracia. Y Danilo logró en el 2016 sacar un 12% de votante independiente, siendo candidato de la reelección. La participación en el electoral en el 2016 fue superior al 2012. Bueno, de hecho es la primera vez en la historia del PLD que ese partido pasa más de un 50 como pero PLD. Es la primera vez en la historia política dominicana que un candidato va a una reelección y saca más votos que en la primera elección. Así es. Entonces, y el récord de mayor votación de toda la historia. Eso tuvo que ver con el gobierno. El gobierno de Danilo salvó a la partidocracia, pero Danilo no es ningún pendejo. Danilo sabía que los partidos se estaban ahogando. Entonces, el propósito de Leonel era dejar que los partidos se ahogaran y que ellos dos se ahogaran con los partidos. Danilo no, dijo no, aquí hay que aprobar una ley de partidos, dijo Danilo. Los partidos no tienen capacidad de arbitrar las primarias. Con primarias abiertas, procesos internos, que participen. Danilo se atrincheró. Con Danilo nos atrincheramos un equipo de académicos y de comunicadores y logramos ganar la batalla. Y hoy nosotros hemos salvado a los partidos políticos, porque Leonel quería una regla de juego como la anterior, que le permitiera pactar todo como lo hizo en el 16. Si no hubiésemos tenido una ley de partido, estuviesen repitiendo en la boleta los diputados, los senadores y los alcaldes de todos los partidos. Y la sepultura del sistema fuera ahora. Belarminio, ¿por qué perdió Yomaira Medina en San Juan de Félix Bautista? Sabe que Danilo sabe mucho. Danilo es un estratega muy fuerte en política. Como ya Leonel venía avisorando que tenía un pie aquí y el otro allá, desde el 2015. Yo siempre dije en las reuniones con altos dirigentes del PLD, es conveniente que el equipo de Leonel no pierda todo, porque el proceso estaba para que el danilismo tomara prácticamente todas las alcaldías, exceptuando la de Santiago, y que tomara todas las senadurías, todas, exceptuando la de Varguita, en Moca, que ese siempre estuvo parado. Pero viendo la actitud de Leonel, desafiando al comité político, ya una guerra abierta, era conveniente facilitar que columnas de Leonel ganaran. Y ahora ahí está el golpe. Leonel ha tenido prácticamente que irse con liderazgo sin zapata, porque quienes están acompañando a Leonel son los senadores que perdieron la primaria.
Los senadores del leonelismo que ganaron la primaria, todos han dicho que no se van. Bueno, Dionis Sánchez en Pedernales. Y hoy mismo proclamó a Abel, a Gonzalo en Santiago, y están todos haciendo proclamaciones masivas, se quedan en su partido. Y Abel en Santo Domingo Norte, que René tenía eso pan comido. Igual el Cañero en Santo Domingo Este. Ese estaba perdido. Ese no ganaba ni que el Espíritu Santo ni Jesucristo bajara y lo bautizara. Estaba perdido como... Belarmino, críticos... Ahora quiero decir con claridad que el danilismo estratégicamente permitió que gente clave de Leonel ganaran para debilitar a Leonel. Y lo lograron. Y se han mantenido en el PLD. Y se van a quedar ahí. Belarminio, críticos y detractores del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, se han dedicado a hacer cortes de videos de entrevistas y declaraciones que el candidato presidencial del PLD ha venido ofreciendo en las últimas semanas y lo presentan como una persona que comete errores en sus declaraciones y lo han hecho, por ejemplo, con situaciones como ejemplos de filosofía del éxito, en su más reciente entrevista con el periodista Miguel Guerrero. Señalaban, por ejemplo, en una declaración con una confusión con el tema del presupuesto y el 4% del Producto Interno Bruto para la inversión en educación. Señalamientos como la provincia, diferentes señalamientos. Ellos lo quieren presentar como que no tiene preparación. Como que no tiene preparación y como que hay que mantenerlo callado para que no cometa errores. Ellos no las están poniendo fácil a nosotros. Digo que no las están poniendo fácil porque yo soy una de las piezas clave del tinglado estratégico de Gonzalo. Cuando Hipólito llega a la presidencia en el 2000, ¿cuál era la preparación de Hipólito? Había sido ministro de Agricultura de Guzmán hacía mucho tiempo. Eso era lo único que había sido. Cuando Leonel llegó a presidente en el 96, no había administrado ni una pulpería. Cero experiencia de lo público. Y fue un buen presidente. Hipólito fue un buen presidente hasta el 2002 que se produjo la debacle. Gonzalo Castillo tiene 7 años como ministro de Obra Pública, el mejor valorado de los ministros del gobierno de Danilo. Y conoce a la sociedad dominicana las carencias, las fortalezas y las necesidades al desdicho. Gonzalo es un liderazgo con mucha inteligencia práctica, igual que Danilo, pero Gonzalo tiene algo que ninguno de ellos tiene. Gonzalo nace hijo de un peluquero y de una ama de casa y es un empresario próspero, fruto de su visión y de su trabajo. Y tiene más experiencia de Estado que su Tiene contrincante. más experiencia de Estado en lo público. 20 veces más que la que tenía Hipólito cuando llegó, 1000 veces más que la que tenía Leonel y 10 veces más que la que tiene Luis Abinader. Porque está bien, el año que viene van a competir 2 empresarios, pero empresario es todo el que tiene una empresa, aunque la haya heredado. Ahora hay que ver si las empresas de Luis Abinader, después que se murió don Rafael Abinader, han progresado o en qué situación están. Porque Luis Abinader nació en cuna de oro, se no sabe lo que es pasar hambre, ni escotarse en una cama con 2 blogs y que cuando llueve en la noche la gotera de los zinc tiene que salir la mamá corriendo a tapar el muchacho con un plástico para que no se le pame. Gonzalo vivió todo eso. Entonces Gonzalo es exitoso en lo público, Gonzalo es exitoso en lo privado. Gonzalo es un empresario que va a la política y el poder empresarial de este país lo apoya, porque la riqueza de Gonzalo ha sido construida en buena práctica. Es un empresario respetado por los ricos, pero al mismo tiempo su humildad, su sencillez, su empatía, ese don natural que él tiene, pero que lo desarrolló grandemente al lado de Danilo, lo ha convertido en un producto político exquisito. Ahora, Gonzalo es más preparado que todo ello. Yo estoy trabajando la visión Gonzalo 2020. Estoy bastante avanzado. Belarminio, dejando a un lado el nivel presidencial de las próximas elecciones, analizando
primero el nivel municipal, que será en febrero, porque ya parece que no habrá posibilidades de una reforma a la Constitución para unificar las elecciones. Entonces nos iríamos en febrero con las elecciones municipales y en mayo con las congresuales y presidenciales. Dejando a un lado el nivel presidencial, ¿cómo vislumbras la presentación de nuevas figuras como nuevas candidaturas en el orden municipal y en el orden congresual? El hecho de que sean en febrero es una oportunidad para todos los partidos, porque esas elecciones adelantadas y el hecho de que la ley obliga a los partidos a inscribir el 80% de las candidaturas es el punto de partida para el nacimiento de un nuevo liderazgo abundante. Entonces, porque el sistema electoral, ese sistema de alianza, ha hecho mucho daño a los partidos políticos emergentes. Ahora muchos partidos van a desaparecer porque la mayoría de ellos entraron en el confort. Pero los que quieren crecer tienen una gran oportunidad. Y esas elecciones lo son. Ahora bien, esas elecciones es un escenario muy a favor del gobierno y del partido que está en el poder. Y son una antesala de lo que puede pasar en las elecciones presidenciales. Eso es lo que yo veo. Todo ese movimiento de que para juntarla es la oposición que está asustada. Y la misma sociedad civil que es vocera de la oposición, que fueron quienes propusieron la separación, ahora se dan cuenta que ellos ahí tienen toda la de perder. Y el tema del voto automatizado, que la Junta ha señalado que solamente si tiene la unanimidad de todos los partidos se presentaría para las elecciones, pero ya hemos visto que tanto Leonel Fernández como los partidos que le apoyan han cuestionado esta metodología. Es que ahí la Junta cometió un error, el amigo presidente de la Junta, el doctor Castaño Guzmán. La unanimidad en democracia no existe. Eso existía solo en la dictadura, porque el que abrían y se oponía le mochaban la cabeza de una vez. Si la mayoría de los partidos quiere el voto automatizado, hay que implementarlo. Y la mayoría lo quiere. Porque si uno que no lo quiere, Guillermo Moreno, por ejemplo, por joder la paciencia, y Minú va a decir que no lo quiere. No es la mayoría de los partidos representados en el órgano electoral. Es que tienen que pedir el voto automatizado. Y eso va a suceder, no podemos retroceder, tenemos que seguir avanzando, porque el voto automatizado es la garantía de la transparencia del voto preferencial. Arminio, ¿cómo vislumbras el futuro inmediato para las próximas elecciones de los aliados del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente del Partido Revolucionario Dominicano? El PRD se va a fortalecer porque al PRD le beneficia mucho el hecho de que las elecciones municipales sean antes, porque el PRD es un símbolo muy fuerte. Y en el momento en que ese partido se active y vuelva y levante su bandera y toque su himno en los barrios y en la calle, automáticamente va a despertar un fervor popular y va a lograr un nivel de votación importante cuando se haga la sumatoria del voto municipal a nivel nacional. Estoy hablando de 2 dígitos. Entonces eso va a relegitimar a la actual dirigencia del PRD, luego de la división del PRM. Las elecciones municipales de febrero van a relegitimar al PRD y a su liderazgo. Arminio, por último, antes de finalizar, ¿qué opinión te merece el posicionamiento que ha venido logrando con la campaña que ha venido presentando nuestro querido amigo en común, Ito Bisonó, sobre todo a través de las redes sociales, aunque parece indicar que no podrá presentarse como candidato a la presidencia porque ningún partido político... ¿Sabe? Ese muchacho, él y yo, libramos procesos juntos, igual que tú en el Partido Reformista, pero él mucho más cerca de mí, porque él y yo éramos muy del aposento de don Guaroa Liranzo los dos. En un momento cuando yo entendí que ese partido no valía la pena y yo me fui, recuerdo que nos reunimos él, don Guaroa y yo le dije que yo me iba, que no había puerta atrás. Después él quiso hablar conmigo y fue a la UNFO, al mismo salón de clase. Yo le dije, deja ese partido. Volvió y le dije, tienes que irte de ese partido, porque en ese partido tú no vas a tener oportunidad nunca. Le fui claro
Y me dice, ¿y por qué Belarmino? Y yo le dije, ¿por qué culebra grande pare culebra chiquita? Y me dijo, pero explícame, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Bueno, yo le dije, el problema tuyo es Quique. Pero Quique, cuando ya él no pueda seguir, va a parir un Quiquito. Y ellos se van a poner de acuerdo para que tú nunca seas candidato a la presidencia y nunca tengas el control de esa organización. Ahí está el caso. En un momento dado, Hito Bisonó con Josecito Jacín logran un clima de opinión pública fuerte y en las encuestas lo estaban superando a ellos. Ese era el momento de ellos irse de ahí y no lo hicieron. Entonces ahora Hito ha quedado como, está en una casa que no lo quieren, pero al mismo tiempo no se manejó con la inteligencia para pactar con otro partido grande. Porque yo siempre le dije a él, a ti te conviene el PLD, porque los balagueristas estamos en el PLD. El balaguerismo y el bochismo se fusionaron. Pero él siempre estuvo con un compadreo con Alfredo Pacheco, pero tampoco se fue para el PRM. Ahora parece que él no está en la agenda de los partidos grandes para ofrecerle nada importante y él no tiene partido. Algo muy lamentable, porque una persona muy valiosa, muy trabajador, con un interés de crecer para servirle al país, pero que no se ha manejado con mucha inteligencia, porque tú no puedes estar todos los días acotándote de que con una prostituta y desacreditándola, y al otro día sentado en la mesa de la prostituta hablándole al país, porque entonces esa dirigencia de ese partido reformista como que le da alergia, pero siempre está sentado en medio de ello. Entonces ahí él perdió. La gente de la sociedad que lo admiraba y lo quería, y reiterativamente con ese comportamiento él lo fue perdiendo. Belarminio, en el Distrito Nacional, la senaduría, entre dos jóvenes exponentes, Rafael Paz, actual director del Consejo Nacional de Competitividad, y la diputada Farideh Raful, que va por el PRM. Ahí se va a guayar la yuca. Rafael Paz tiene a su favor que va por un partido fuerte, el principal partido del país, que tiene una estructura muy poderosa vinculada a lo social. Farideh tiene a su favor el que es un liderazgo de opinión pública, que construida en los medios y un coro muy fuerte en los medios. Habrá que hacer una campaña de titanes de ambos lados, porque en el Distrito Nacional el segmento independiente del electorado es más grande que en el resto del país. Entonces ganará quien logre conectar y persuadir al votante independiente en base a una propuesta. Desde luego que Rafael Paz es sangre nueva y se dice que es hijo adoptivo también de los Vicini. Entonces si los Vicini entra, la buena imagen de él, el espardarazo del gobierno, que no es a rezar que se va, es una campaña electoral, más el PLD, entonces yo pienso que nosotros vamos a apostar el todo por el todo para ganar con Rafael Paz, porque para el PLD sería letal perder la senaduría del Distrito Nacional, porque el PLD ha ido perdiendo plazas que nunca debió perder. El PLD jamás debió perder, por ejemplo, la alcaldía de La Vega, y la perdió. El PLD tiene que cuidar el Distrito Nacional. El PLD está en una situación delicada en Santo Domingo Este para lo municipal, porque ahí el candidato del PRM que se fue del PLD, Manuel Jiménez, es un liderazgo muy poderoso, y la persona que daba en los estudios para ganarle a Manuel Jiménez era Karen. Es mujer, es joven y es la más mediática, porque Manuel Jiménez es una figura de la comunicación, tiene todos los espacios del más alto nivel abiertos. Entonces, si tú es cabeza de un partido y tú es inteligente, tú escoges tu candidatura tomando en cuenta el perfil del adversario. Alfredo debió poner a Karen, apoyar a Karen, inclusive a ellos yo le planteé varias veces que ellos debieron ni siquiera ir a primaria, sino todo ponerse de acuerdo y escoger a Karen como candidata, porque yo veía que esa era la opción para poder detener
el ascenso a la alcaldía de Manuel Jiménez. Ahí habrá que hacer una campaña mágica. Hay escenarios que están complicados, muy complicados. Aquí va a haber que hacer marketing del bueno. Aquí va a haber que hacer neuromarketing, porque aquí los partidos ahora no tienen el voto duro del pasado. O sea, yo estaba dando una conferencia ahora, andaba en actividades políticas en La Vega, y me encuentro con un alumno mío y me dice, ay, profesor, hasta lloró, yo perdí porque no me llevé de usted. Le dije, ¿cómo que no te...? No, porque yo busqué a los dirigentes para la primaria y le repartí el dinero a ellos, uno se comprometió a llevarme 500 votos, uno 1000, entonces uno que me llevaba 1000 votos nada más llevó 70. Y le dije, ¿quién va a tener 1000 votos en este tiempo? Porque si tú tienes 5 hijos en tu casa que votan, es muy difícil que tú los tengas los 5. Tus hijos. Entonces, por eso ahora habrá que hacer campaña. Esta campaña es única, la que viene. No se parece a ninguna de las campañas anteriores. En un estudio que nosotros hicimos, una encuesta nacional de la empresa nuestra, salió solo el 23% de la población se considera miembro activo de los partidos políticos. Un 77%, aunque están inscritos, no se consideran parte. Belarminio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué placer, como siempre, poder compartir contigo y tener tus enfoques, tus análisis, tus opiniones con respecto a esta situación. A ustedes las gracias por el honor y el privilegio de poder contar con su sintonía a esta hora de la noche, después de escuchar estas opiniones, esta cátedra del doctor Belarminio Ramírez Morillo, abogado, politólogo, catedrático universitario, acerca de la realidad política de la situación actual de la República Dominicana. Buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.